Y así, habiendo preparado nuestro corazón para la proclamación de la palabra, busquemos ahora en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 16. Capítulo 16, para que demos lectura del versículo 13 al 20, vamos a leerlo de manera alternada. Puestos en pie. Del 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que era Jesús el Cristo. Amén. Ahora entonemos el himno 45. atentos como están, hermanos. Doy lugar a nuestro
al presbítero Raimundo Villanueva, quien hoy va a dar el mensaje, la confesión de la iglesia. Este hermano que ya fue presentado, no necesita por muchos en esta presentación, ya muchos de ustedes lo conocen. Fue estudiante aquí precisamente en la Universidad Juan Carlos Pino, y todos pues lo queremos y reconocemos lo que el Señor ha hecho en él, y hoy viene a traernos la palabra de Dios. Le damos lugar a nuestro hermano y con un saludo. Oremos al Señor, hermanos. Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre porque tu misericordia es para siempre, porque tu palabra corre veloz para ir a nuestros corazones y fortalecerlos, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo hoy ilumine estos corazones que quieren escuchar de ti, que quieren estar deseosos de ti. Pero también a los que no, Señor, permite que sean transformados en corazones de carne para poder responder como lo hizo Pedro aquel día, Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Y gracias por la invitación, Pastor Custodio, gracias Consistorio también por la invitación, Iglesia, y gracias también por la oportunidad de estar con ustedes. Y una vez más, felicidades, o más bien por primera vez, porque yo no he hablado en todo este rato, pero muchas felicidades por este aniversario tan maravilloso. Ya teníamos tiempo de querer estar aquí con ustedes, pero pues por actividades no habíamos podido realizarlo, pero gracias a Dios pues me da la oportunidad de predicar la palabra con ustedes. Y vaya por favor a Mateo capítulo 16, que es la lectura que hemos tenido allí el día de hoy. Mantenga su Biblia abierta en esa porción, y precisamente la confesión de la iglesia es como he titulado a este sermón. Yo no me quiebro mucho la cabeza con títulos así muy complicados, porque pues nadie se acuerda de los títulos de los sermones. Se acuerdan más de las conclusiones y cuando llegamos al corazón del asunto, si es que el Espíritu Santo quiere utilizar aquello que nosotros queremos decir. Pero la confesión de la iglesia es muy curiosa. ¿Dónde surge? ¿Dónde proviene? Fíjense bien, en el versículo 13, en Cesarea de Filipo, es un lugar muy especial. No crea que pues, nada más lo mencionan porque nos gusta saber dónde fue la primera confesión de fe. No, realmente Cesarea de Filipo tiene una situación muy particular. Desde el nombre, usted debería tener alguna relación con eso. Tiene que ver con el César, ¿no? Y en este caso lo que está sucediendo es que es una ciudad, un lugar dedicado al César, al culto al emperador, por supuesto. Es una ciudad que anhela, que adora, que se entrega totalmente al emperador, que lo más importante en su existencia es el emperador de Roma. Vaya, eso te hace pensar. Es como si hoy tratáramos de identificarnos con lo que sucedió en el Mundial, ¿no? Y toda esta efervescencia y esta entrega total por los equipos de fútbol y por el clásico ya y sí, ¿no? Ahí es donde usted y yo nos preguntamos, ¿cómo es posible que alguien se entregue tanto por un partido de fútbol? No es pecado vivir la pasión, vivir y entregarse totalmente. Otros autores, incluso cristianos, reformacionales, han tratado de hablar de esta temática y de lo importante que es reflejar esa pasión. Por supuesto, el problema es cuando esa pasión dirige no solamente ese momento particular de tu existencia, sino cuando quiere dominar toda tu vida. Y lo que estaba pasando en Cesarea de Filipo es eso. Toda la vida de los habitantes de ese lugar estaba siendo dominada por el César. Pero no solo por el César, era una ciudad llena de ídolos. En todos lados había ídolos, es decir, lo que nosotros conocemos como estos falsos dioses, estas estatuas dedicadas a Zeus, quizá también a Poseidón, quizá también a algunos dioses egipcios, porque recuerde que en aquel momento ya era cosmopolita la religión. En ese lugar, Jesús comienza con una pregunta más amplia. Viendo a todos los ídolos quizá por donde pasaban ellos, judíos, quizá atormentados de ver tanta idolatría,
Jesús voltea a ver a sus discípulos y les pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y entonces respondieron los discípulos. Unos dicen, Señor, que tú eres Juan el Bautista, ¿no? Otros dicen que tú eres Elías. Y otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Y ahorita leímos Lamentaciones del profeta Jeremías. Cada uno de estos profetas tiene una labor importantísima, especialmente Juan el Bautista, el más cercano a la época que ellos están viviendo, que a la sazón ya había muerto. Porque en otro lugar se nos explica, en otro de los evangelios, se nos dice que unos dicen que es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos. Y en ese momento Jesús voltea a ver a sus discípulos otra vez. Y vuelve a hacer otra pregunta. Ya no me voy a detener en explicar cada uno de los profetas y hacer una gran exposición acerca de cada uno de ellos, sino me voy a detener en la siguiente pregunta. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Ahora, note el contexto. Primero están todos estos ídolos alrededor, luego están todas estas personas judías que habían escuchado a Jesús constantemente enseñar, hacer milagros, respondiendo que algunos dicen que es Elías, otros Jeremías, otros Juan el Bautista. Y ahora Jesús dice: ok, sí, esta es la opinión del mundo, la idolatría del mundo, esta es lo que dice la gente que no cree en mí. Y ustedes, los que creen en mí, los que me siguen, los que me conocen de verdad, porque eso es lo que dicen los que no me conocen. Tú puedes tener diferentes ideas acerca de Jesús, como si fuera un semidios quizá, como Hércules, allí entre los falsos dioses que estaban por ahí. O quizá para ti es un profeta, alguien que hace milagros, alguien que hace cosas maravillosas como Elías, como Jeremías o Juan el Bautista. Alguien excéntrico como Juan el Bautista. No lo sé. ¿Quién dicen ustedes que soy yo?, dice Jesús. Y no es meramente una opinión. ¿Qué crees tú que soy yo? ¿O quién crees tú que soy yo? ¿Qué te parece? No es esa pregunta que luego se hacen entre amigos y dicen: ¿qué opinas de mí? ¿No? Sé honesto, te doy permiso, ¿no? Y si te pones honesto, la amistad se termina, ¿no? En este caso Jesús está diciendo: ¿quién dicen ustedes que soy yo? La respuesta es maravillosa, ¿no? Simón Pedro, un personaje que en todo momento es conocido como impulsivo, como que siempre se equivoca, ¿no? ¿Le ha pasado alguna vez? Ya lo hice, ya me equivoqué, ya me regañaron, ya lo volví a hacer, ¿no? ¿Le ha pasado alguna vez? Simón Pedro constantemente, aquí es alabado, pero la mayoría de las veces, de hecho, versículos posteriores, es llamado Satanás. Pobrecito Pedro, no le salía nada bien. Incluso, ¿recuerda usted aquella vez que que Pedro le hace una pregunta a Jesús? Y creo que Pedro la había estudiado bien esa pregunta. Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? Ni siquiera esperó a que Jesús contestara, ¿se acuerdan? Sí. Le dijo hasta 7, ¿verdad? Él emocionado, sabiendo. ¿Alguna vez le ha pasado que llega con el pastor? ¿No? Y dice: pastor, ¿verdad que esto es así? Y el pastor te voltea a ver y dice: o sea, más o menos. Y Jesús le dice: no te digo hasta 7, sino que hasta 70 veces 7. Y Pedro en su corazón quizá ha sentido el rechazo alguna vez, ¿no? Seguramente. Y ese dolor de sentir que alguien a quien quieres te está regañando. Y Pedro se sentía mal. Pero en este momento, hermanos, este es el momento culmen. Es el momento cúspide de la vida de Pedro ante Jesús como discípulo. Ahí es donde se lleva todas las alabanzas del cielo y de la tierra, ¿no? Literalmente, Jesús mismo lo exalta. ¿Por qué? Por lo que salió de la boca de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué frase
tan pequeña, tan sencilla, nada comparada con nuestras confesiones actuales, ¿no? Pues la confesión de fe de Westminster, ¿no? Yo la quiero mucho, pero da flojera, hermanos, leerla. No, perdón, disculpen, si ya vi que no se rieron, les dio miedo, ¿verdad? Y ves el catecismo de Heidelberg. Yo cuando dijeron vamos a leer la lectura antifonal de los 10 mandamientos, yo dije los 10 mandamientos enteros, uno, y yo, órale. Y luego ya lee la pregunta y dice, ¿no? ¿Cuál es el resumen? Los 10 mandamientos. Acabó, vámonos. Dije, derecho. Qué interesante, qué maravilloso es ver eso. Pero tiene su lado cansado, por supuesto. Y mire esta confesión tan sencilla, tan directa, tan plena de significado. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una frase que usted y yo nos podemos memorizar. Es así, ¿no? ¿Qué pregunta número 1 del Catecismo Menor de Westminster? Ni que nada, ¿no? Esta sí me la sé, pastor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es que esto habla de identidad. Esto habla de saber quién es Jesús. Tú eres el Cristo. Es como cuando usted pregunta o presenta a alguien, mejor dicho. ¿Quién es él o quién es ella? Y usted dice, este es mi hermano, este es mi amigo, o esta es mi amiga, esta es mi esposa, o este es mi esposo. ¿Sí? Tiene una relación con esa persona porque la conoce, la identifica. Los demás no la conocen. No la identifican, no saben, incluso no se identifican con él o con ella. La única identificación que tienen con él o con ella es a través de usted. Y esa es la cuestión con nuestra relación con Cristo. Conocemos quién es Él, porque estamos relacionados con Él. Todos los demás podían llegar a identificarlo con algún ídolo de los romanos, o con algún profeta del Antiguo Testamento, pero solamente sus discípulos sabían quién era realmente. Podían decir, tú eres. Como Él lo había dicho en otros lugares, ¿no? Yo soy el que soy, en el Antiguo Testamento. Ninguno de ellos afirmó las frases que Jesús utilizó. Yo soy la puerta y el que por mí entrare, ¿no? Yo soy el buen pastor. Yo soy quien da la vida por las ovejas, etcétera, etcétera. Ninguno de ellos mencionó esas frases tan conocidas de Jesús, sino dijeron, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es que la palabra Cristo es muy especial. En griego es Christos y en hebreo es Mesías. Y es muy especial también porque quiere decir en español, porque ambas palabras son transliteraciones del griego y del hebreo, pero en español quiere decir ungido. Ya es algo que todos conocemos, incluso nuestro catecismo de Heidelberg lo explica. ¿Por qué se le llama Cristo? Porque Él es el ungido, porque fue ungido del Espíritu Santo para ser profeta, rey y sacerdotes, apegándonos a nuestra identidad confesional. La unción de Cristo tiene que ver, la unción de Jesús tiene que ver directamente con quién es Él en su oficio para la humanidad. Él es Cristo en tanto que es ungido como hombre para ser nuestro representante, como sacerdote, como rey y como profeta. Por supuesto, como sacerdote, intercede delante de Dios, muriendo, sacrificándose. Y aún hoy, dice Calvino, que intercede en nuestros tiempos, pero no es que esté orando allí, pidiéndole al Padre cada vez que usted peca, no. Calvino explica que la intercesión de Cristo es su mera presencia corporal allí en el cielo, con las heridas y las llagas que Él tiene presentes. Es como si su sola presencia se convirtiera en el acto de intercesión continua por usted y por mí. Él es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, no solo en aquel pasado remoto cuando murió en la cruz y resucitó, sino que aún hoy, en este tiempo, 2000 años después, sigue siendo un sacerdote eficaz. También es nuestro profeta, porque efectivamente nos comunica la voluntad y la verdad de nuestro Dios. Y no solamente, vuelvo a decirlo, en ese pasado remoto, anterior, en el cual
Habló las bienaventuranzas, por ejemplo. Habló el gran mandamiento y el mandamiento nuevo que nos dijo, ¿no? ¿Se acuerdan? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Cómo? ¿Sabe, pastor? No, esa parte no hemos llegado, ¿no? Como yo que os he amado. Y eso es tremendo, hermano. Porque cuando lo piensa, amar a tu prójimo como a ti mismo es simplemente, pues tienes sed, dale agua a tu hermano, asunto arreglado, ¿no? Pero amar como Él nos ha amado va a la raíz del problema. Te hace ir no solo una milla con tu enemigo, que en aquel momento era la obligación del judío, que venía un romano y le exigía que caminara con él, o un legionario, un centurión, si le exigía que caminara con él una milla, tenía que hacerlo por obligación. Jesús le dice, si alguien te obliga a caminar una milla, ¿qué tienes que hacer? Ir con él 2. Si alguien te golpea en la mejilla, ¿qué tienes que hacer? Dar la otra. Dices, caray, Jesús, ¿estás hablando en serio? O sea, no solo que me deje golpear una vez, sino que yo le diga, aquí está la otra, dale. Y lo que va a pasar, lo que espera Jesús es que recuperes tu dignidad con eso, con ambas cosas, caminando una segunda milla y dando la otra mejilla. Pero también te lleva al asunto más profundo de la ley y te dice, ¿tú crees que adulterar significa nada más acostarte con otra mujer, tu hombre que no sea tu esposo o esposa? Dice, no, adulterar en tu corazón también quiere decir desear a la mujer de tu prójimo. ¿Tú crees que matar es solamente, literalmente, agarrar un cuchillo y clavárselo a alguien? No, señores. Matar también es llamarles de maneras tales que sobajen la dignidad de esa persona y le quite la dignidad de imagen de Dios a esa persona. Odiarlo, eso es matarlo. Ese es nuestro profeta, que aún hoy nos habla, que aún hoy nos dice que busquemos y andemos en la voluntad de Dios. Y por último, es ungido como rey, como el Señor de todas las cosas, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y cómo le gustaba al emperador? ¿Cómo le gustaba al César esos títulos? Rey de Reyes, Señor de Señores, Dominus, Kyrios, ¿no? Señor. En otro lugar que también tiene que ver con Filipos, ¿no? En este caso, la carta que le escribe Pablo a los filipenses, ¿se acuerdan? Era una ciudad, como les digo. Filipos era una ciudad que amaba al emperador. Lo adoraban, literalmente. Tenían su camisa y todo, ¿no? Yo, corazón, César, ¿no? Así, amaban, adoraban al César. Tenían su fotografía, y eso que en esa época no había fotografías. Tenían absolutamente todo del César, sabían todas las historias del César, las leyendas, todo lo que tenían que saber de él, lo sabían. Sabían el evangelio de César. Y ahí tenían una frase gigantesca, escrita en grafiti en todos los lugares, en todas las paredes. Daban sus folletos y esa frase decía, César es Señor. Dominus Kaiser. César es Señor. En ese lugar, Pablo manda su carta, una vez que está allá encarcelado en Roma, manda esa carta subversiva y le envía a los filipenses y les dice, para que toda lengua confiese que Jesús es ¿qué? Es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, si a alguien se le ocurre decir, César es Señor, tú debes no responder, amén. Tú debes de explicar, tú debes decir quién es el verdadero Señor, quién es el Cristo, quién es el ungido, quién es el Rey, quién es el soberano de los reyes de la tierra. Ese es Jesús. Esa es la confesión de la iglesia. ¿Quién es Jesús? Él es el Cristo.
el Hijo del Dios viviente. Y aquí viene otra frase, porque volvemos al tema de estos falsos dioses que estaban alrededor de estos judíos, este grupo de judíos ante los cuales Jesús cuestiona. El Hijo del Dios viviente. Ahí estaba Hércules, un hijo de Dios, ¿no? Bueno, de Zeus. Ahí estaba Perseo, otro hijo de Dios. Ahí estaban muchos y muy variados dioses, y muchos y muy variados hijos de tales dioses, porque si algo tenían esos dioses era que no eran fieles a sus esposas, ¿verdad? Y lo que vemos allí es que Jesús es llamado el Hijo del Dios viviente. Por supuesto, la frase Dios viviente se contrapone a esos falsos ídolos, a esos dioses muertos, a esas piedras talladas. Por supuesto, claro que sí. Pero también nos recuerda algo. La frase Dios viviente es una frase muy especial, que la encuentra usted en todo el Antiguo Testamento, pero no le voy a dar el repaso del Antiguo Testamento. Solo lo voy a llevar a un lugar en Génesis, donde es utilizada esa frase por primer lugar. ¿Quién se acuerda de la historia de Agar? ¿No? Agar la egipcia. Fue la querida de Abraham. No, vamos a decirlo así. O la segunda esposa, ¿no? La mamá de Ismael, dice ya, esa se oye mejor, ¿no? ¿Se acuerda de ella? Cuando la corre Sara, pero no la corre de manera justa, no crea que tampoco Sara estaba bien en todo, también hizo sus injusticias, y ese es el asunto interesante. Porque lo que vive Agar es una injusticia laboral. Es una injusticia no solo laboral, sino una injusticia dentro del pacto. Dentro del pacto de Dios. Porque aún a pesar de que esta mujer había sido usada dentro de esa maquinaria civil que existía en ese momento, ella ahora estaba bajo el pacto, porque su hijo era del pacto. Había sido circuncidado, etcétera, etcétera. Todo había sido incluido. Sara no debía echarla así nomás, y menos cuando el niño estaba todavía en brazos. Ella sale, es echada, y están dispuestos ella y su hijo a morir. Y entonces ocurre un milagro maravilloso. Este pozo de agua que se abre de la tierra y empieza a brotar el agua. Y ella dice una frase: ciertamente el Dios de Abraham es Dios que me ve. Y llamó aquel día pozo del viviente que me ve. Porque nuestro Dios ve nuestras circunstancias, ve las dificultades que pasamos, ve los dolores que vivimos, y no solamente los ve, se identifica con ellos. Cuando Cristo toma nuestra naturaleza humana, cuando el Hijo de Dios toma la naturaleza humana, es una identificación total, no parcial, con lo que nosotros somos, vivimos y experimentamos. Él asume sobre sí, Él toma sobre sí todas nuestras relaciones humanas. Y se le llama el Hijo del Dios Altísimo, porque Él se identifica con nuestras necesidades, no como esos falsos dioses, ¿no? Que solo están buscando su propio placer, su propio deleite, su propia fuerza y el crecimiento de su imperio a expensas de aquellos hombres y mujeres que puedan ser usados para conseguir sus propósitos. Hace poco se estrenó, bueno, no tan hace poco, pero la película Troya, ¿se acuerdan? Causó mucho revuelo por toda esta cuestión de la inclusión y todos esos temas tan curiosos, pero realmente ve el tema esencial de la Ilíada y la Odisea. Ya ni siquiera de la película, porque la película se ha secularizado demasiado. Ya los dioses no tienen ni un papel, son meros símbolos
Que eso es lo que ocurre en nuestro tiempo, ¿eh? Los dioses son símbolos. El bien y el mal son meramente símbolos, no son reales. Pero la historia original lo que te cuenta es precisamente cómo los dioses están dispuestos a utilizar a la humanidad y utilizar a cualquiera de nosotros para poder cumplir sus terribles propósitos. Se están peleando entre ellos, ¿y cuál va a ser el medio? Troya, vamos a destruir la ciudad. ¿Cómo no? Se están peleando entre ellos, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a violar a fulanito o a fulanita. Ese es el tema. Los dioses así son. Pero el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, que es el mismo Dios maravilloso, se identifica con nuestras necesidades. No pide de nosotros sangre para satisfacer su ira, sino que Él mismo da su propia sangre. No pide de nosotros sacrificios. No pide que entreguemos más allá de lo que Él mismo estuvo dispuesto a dar. Ya sea, Abraham, que tú no me vas a negar a tu hijo, a tu único hijo, al que más amas. ¿Y qué fue lo que hizo Él? ¿Qué nos entregó? ¿Qué no nos negó? Literalmente lo dice Pablo, si no nos negó a su propio hijo, ¿cómo no nos entregará con Él todas las cosas? Si nos dio lo más valioso que tenía, su propio hijo, el Hijo del Dios viviente, se entregó para que usted y yo pudiéramos también vivir. Esa es la confesión de la iglesia, hermano. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa pequeñísima frase, ya por eso tenemos que escribir luego las confesiones largotas que tenemos que hacer, ¿no? Que hay que explicar toda esa pequeñita frase, qué significa para el momento particular de la historia que vivimos hoy en el siglo XXI, qué significa que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y ahí viene la alabanza de Jesús, y Pedro le pidió seguramente a Mateo, escríbela porque es la única vez que va a ocurrir, ¿no? Bueno, y quizá cuando resucitemos, Pedro también, ahí va bien hecho Pedro, ¿no? Y ya, Pedro, por fin, ¿no? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, un hombre cualquiera, el hijo de un pescador, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y este es el segundo, ya estudiamos la confesión de la iglesia, ahora vamos a ver que es una revelación, hermano. Porque esto usted y yo no lo podemos llegar a tener por ninguna clase de estudio o preparación. Les recomiendo que se inscriban a la Facultad de Teología de la Universidad Juan Calvino. Pero allí no van a encontrar la revelación. Les recomiendo que se inscriban a estudiar la maestría en filosofía, por supuesto, pero allí no van a encontrar la revelación. Porque la revelación no se estudia. La revelación no la conoces porque te pongas a estudiar mucho y encuentres algún libro secreto que viene y te abre los ojos. No, mi hermano. No, mi hermana. La revelación es cuando el cielo se abre y la mano de Dios viene a transformar nuestras vidas. La revelación ocurre solo cuando usted y yo somos tocados por el Espíritu Santo. Como dice en otros lugares, cuando nacemos de nuevo. Ese momento que Pedro vivió. Y era no solo Pedro, era la representación de todos los apóstoles. Él estaba representando a todos ellos. Ellos entendían eso mismo que Pedro decía. Es cierto, tú eres eso. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y sabes por qué lo sabemos? Porque nos lo reveló el Señor. Pudieron escuchar, y esto es importantísimo, hermanos, porque usted puede escuchar la narración de María diciéndoles, no, yo era virgen y mira, tuve un bebé, ¿no? y un ángel vino. José no le creyó, hermanos.
Y era el hombre que más la amaba en el mundo. Pero no le creyó. ¿Tuvo que venir quién? El pobre Gabriel, ¿no? Ahí voy otra vez, ¿no? Ya fui con María, ahora tengo que ir con José. Y le revela la misma noticia, pero José le entiende y dice, amén, la recibo en mi casa. Usted puede ver al Cristo resucitado, hermano. Usted puede verlo aquí, hermano, ponérsele delante y aún así no creerlo. No, pastor, ¿cómo cree? ¿Se acuerda de los guardias en la tumba? Ellos vieron la tumba abierta. Porque no estaban dormidos, ¿eh? Ellos inventaron eso. Las fake news, ahí estaban en la Biblia. Ellos lo inventaron y dijeron, no, nos quedamos dormidos, ¿no? Pero vieron la resurrección, vieron el momento crucial y a pesar de eso dijeron, no. Sus discípulos vinieron y se lo llevaron, chavo. ¿Y qué crees? Los fariseos, los sacerdotes, vieron los milagros, hermanos. Y dijeron, es el diablo. Por el espíritu de Belcebú, por el dedo de Satanás lo está haciendo. Y Jesús dice, uy. Y Jesús literalmente se siente preocupado por ellos. Y les dice, muchachos, piensen bien lo que dicen. Porque este es el dedo de Dios, esta es la mano de Dios. Y tú estás diciendo que Satanás, cualquier pecado le será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Oh. Y es que el tema no es que veas un milagro o veas aquello. Ya lo dijo nuestro Señor en aquella parábola sobre Lázaro y el rico, ¿se acuerdan? Mándales a uno, mándame a mí, ¿no? Y yo les voy a convencer de que acá hay esto, infierno y cielo, y vas a ver que todos se van a convertir. Y dice, no, a Moisés y a los profetas tienen. Si no le creen a Moisés y a los profetas, menos se persuadirán si alguno resucitara entre los muertos. ¿Y qué crees que pasó? Uno resucitó de entre los muertos y no se persuadieron. Porque el asunto es la revelación. La palabra de Dios que viene a nuestro corazón y lo transforma. Rohner y otros autores explican que la palabra de Dios es ese poder que transforma, que renueva, que redirecciona la vida en su totalidad. Tú y yo no podemos limitarnos a simplemente repetir una y otra vez, una y otra vez estas frases y creer que por el simple hecho de repetirlas ya te convertiste, ya eres cristiano. Es una revelación. ¿Se te ha revelado el Señor? Y usted dirá, ay pastor, es que yo nunca he sentido eso que me hace llorar, ¿no? Eso que la hermana o el hermano han sentido. No se estrese, tampoco estoy hablando de esas expresiones emocionales que muchas veces tienen personas y que yo he tenido también en sus momentos, pero yo no puedo decir esa es la revelación. Cuando usted aprende, abraza completamente la revelación, cuando usted, decía uno de mis maestros, tú toma la palabra, léela. Si ella te rechaza, no eres hijo de Dios. Pero si ella te abraza, si ella te acepta, si ella te llama, se lo voy a poner en otras formas, porque después de esa clase yo estuve perturbado todo el tiempo, no sabía qué quería decir, hasta que ya entendí. Cuando tú entiendes que esa palabra es para ti, cuando tú haces tuya esa palabra, por eso yo le preguntaba a los catecúmenos cuando iban a hacer su profesión, teníamos la entrevista previa, y yo no les decía,
¿qué es Dios? Para que me respondieran, Dios es un ser inmutable, infinito en su ser, trascendente, etcétera, etcétera. No, dime, ¿quién es Dios para ti? Y ahí decían muchísimas cosas. Dios es mi Padre. Dios es quien me cuida. Dios es quien me ama. Pero a mí me agradaba y yo buscaba siempre escuchar eso. ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo te relacionas tú con Dios? ¿Has tenido un impacto, una relación con Dios o simplemente esa relación está lejos de ti? Porque la confesión de la iglesia viene de una revelación, viene del corazón. Dios ha abierto los cielos, por supuesto, como se los abrió a Esteban, para que viera al Cristo sentado en su trono, ¿se acuerdan? Y así los abre para nosotros, para que nosotros podamos entender y ver al Cristo sentado en su trono, reinando no nada más como el Rey glorioso y eterno allá en los cielos, sino para mí, por mí. Ese es el sentido de la revelación. Y por último, tiene una promesa maravillosa, versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué? Mi iglesia, y las puertas del Hades, ¿qué va a pasar? A mí me encantan esas frases de nuestro Señor, que son hermosas. Son 31 años, ¿sí, verdad? De la iglesia. 31 años. Y uno pensaría, ¿qué es lo que va a edificar a la iglesia? Y esa es la primera pregunta que Jesús responde. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y no vamos a discutir si era Pedro, si eran los apóstoles, si era Jesús la roca. ¿Qué era la roca? Quédese con lo siguiente. Esta confesión de la iglesia, a la cual los apóstoles harán bien en apegarse siempre, porque no es Pedro en su calidad de hombre, sino es Pedro en su calidad de quien se somete a esta confesión, por la cual ellos son la roca de la iglesia, por la cual Él es la roca de la iglesia, por la cual Cristo es la roca de la iglesia. En cuanto usted y yo nos sometamos a esta confesión, ¿sabe qué va a pasar? La iglesia va a continuar. Cristo ha prometido que Él va a ¿qué? A edificar la iglesia. Él no dijo, los miembros de la iglesia del Mesías van a edificar la iglesia. Los miembros de la iglesia presbiteriana independiente de México van a edificar la iglesia. La INP conservadora, la iglesia presbiteriana reformada, ninguno de ellos tiene esa promesa de que nosotros sabremos de edificar. Porque la promesa dice que Él la va a edificar. Porque es una labor de Él. Es la tarea de Él, de Cristo, del Señor, del Rey de Reyes, de aquel que ha sido ungido para la tarea. Usted y yo no fuimos ungidos para esa tarea. Yo sé que nos gusta sentirnos útiles, pero en ese sentido, hermanos, somos inútiles. En cambio, ¿sabe? Toda la historia de la Biblia del Antiguo Testamento se puede resumir en una frase: por poquito y no llega a Cristo. ¿Nunca lo había visto así? Piensen. 2 veces por lo menos Abraham estuvo dispuesto a que otro hombre se acostara con su mujer. ¿Se acuerdan? Por lo menos una vez se puso en riesgo él al ir a tratar de pelear contra la alianza de Kedorlaomer y rescatar a Lot. ¿Se acuerdan?
Por poquito, y Abraham mismo, porque le dice a Lot, tú elige para dónde quieres irte, para acá o para allá. Por poquito y Abraham se iba para donde era Sodoma. ¿Cuál tierra cree que le gustaba a Abraham? Se iba a ir para allá, pero se le ocurrió, gracias a Dios, decirle a su sobrino, ¿cuál quieres, hijo? Escoge tú primero. Y gracias a Dios Lot fue el que se fue para allá. Y una y otra vez en el Antiguo Testamento. Luego ve a Jacob, igual, hermano. Ve a Jacob, eso es lo peor que pudo haberle pasado a la iglesia. Tramposo, violentador. Y no solamente eso, dejó que pasara todo lo que podía pasarle a su familia. Violaron a mi hija Dina. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Van los hijos, matan a todos los de la ciudad donde violaron a Dina y todavía se enoja con ellos y les dice, muchachos, ahora todos me van a querer matar. Papá, violaron a nuestra hermana. ¿Qué te pasa, papá? Desubicadísimo el cuate. Perdón la expresión. Y la ley de Dios, fíjese, después, mire, Moisés se sube al monte, recibe los 10 mandamientos, va bajando bien emocionado. Le voy a dar al pueblo de Israel, van a recibir la ley de Dios, la están esperando allá. Sí, ya oigo la música, están preparando la fiesta, está genial. Llega y ve al pueblo de Israel con ídolos. Sí, a ver, es el primero. No estamos hablando del 10º, es el primer mandamiento. Ya lo están rompiendo y rompe las tablas. Luego Jueces. Luego Ruth. ¿Se acuerda de Ruth? Y uno dice, no, mira la providencia de Dios. Sí, ¿sabes por qué Dios tiene que hacer todo lo que hace para que Booz la rescate, la lleve otra vez? Porque desde el comienzo la familia de Noemí no era fiel al pacto. Y por poquito el que estaba destinado a ser el que habría de llevar el camino, el que habría de traer a David y luego al Mesías, no llega. Y no se casa con la que debía casarse. Dios, gracias, porque siempre interviniste en la historia para hacer que el reino de Dios llegara. Porque quien edifica la iglesia es Cristo, es Dios. ¿Se acuerda cuando nuestro Señor, me encanta porque en los evangelios dice muchas veces, esto hizo para que la escritura se cumpliese? Es muy curioso. Yo siempre me pregunto, ¿será que Jesús lo hacía con conciencia? Y creo que sí. Jesús lo hacía para que la escritura se cumpliese. ¿Usted cree que nada más, voy a ver dónde hay un burrito, a ver si me lo encuentro y se me aparece ese día? No, él sabía dónde iba a estar el burrito, se puso de acuerdo con el dueño del burrito y le dijo a los discípulos, van a ir a tal lugar y le van a decir esto, el Señor lo necesita. ¿Tú crees que era cualquier cosa? Era una clave. Jesús ya lo había organizado, no era cualquier cosa nuestro Señor. Porque Él está encargado de edificar la iglesia. Y en segundo lugar, la promesa también dice, y las puertas del ¿qué? Del Hades no prevalecerán contra ella. Y vamos a recordar un poquito esto de las puertas, porque hay demasiadas interpretaciones al respecto, pero vamos a utilizar el mismo Antiguo Testamento que nos refiere un poquito acerca de la idea de puertas. Y la idea de puertas es, acuérdense también, hablando de Ruth, Booz va a las puertas de la ciudad, que por cierto él era un hombre conocido en las puertas de la ciudad, y va allí, y allí va a hacer el negocio de decidir quién se casa con Ruth o no. Si es Booz o es el fulano, porque así lo describe la Biblia, ¿no? El fulano. ¿No? ¿Por qué le llama la Biblia fulano? Porque no es digno de ser nombrado, puesto que renunció a los derechos del pacto que él tenía.
Y fíjese, su nombre no debe ser recordado, porque el que iba a ser recordado era Booz, padre del Mesías, padre del señalado, padre del Cristo. Y allí en esas puertas hacen los negocios, pero no solamente negocios, también son cuestiones legales, gubernamentales, las que se deciden ahí. También en Proverbios 31, recordará usted, cuando la mujer sabia dice que su marido es conocido en las puertas. Porque ahí se reunían, no solamente, no eran las personas grandes que no tenían qué hacer, ¿no? Y se ponían en la puerta a ver qué chismecitos había, no. Eran las personas que tenían dominio y autoridad sobre la ciudad, sobre el gobierno del lugar. Esas puertas serían lo que conocemos hoy como alcaldías, palacios de gobierno, etcétera, etcétera. Lugares donde se decide el destino de las naciones. Ahora quiero que piensen en las puertas del Hades. El Hades no solamente se referencia al lugar de los muertos, sino que tiene referencia directa a todo este poder de la muerte que domina y controla nuestra sociedad. Porque el poder del pecado es la muerte. Nos tiene atados por la muerte. El narcotráfico tiene poder por el poder de la muerte. Las diferentes enfermedades tienen poder sobre nosotros por la muerte, por el temor que le tenemos a la muerte. Todos y cada uno de nosotros tememos ese momento particular de nuestra existencia en el que nuestra existencia dejará de ser. Y eso nos mueve y nos limita también, nos esclaviza y hace que muchas personas poderosas tomen decisiones por nosotros. ¿Se acuerda del COVID? ¿Y cuántas personas tomaron decisiones por nosotros y nos dijeron que sí y que no? Como sí y como no. Y sin embargo, la muerte seguía dominando, seguía controlando. Ese temor puede destruir nuestra vida. Puede hacer que la iglesia no avance. Y es terrible ese monstruo. La muerte quiso detener muchas veces a la iglesia de crecer. Y hubo veces en las que casi desaparece la iglesia. Ya en el Antiguo Testamento escuchábamos de esos 7,000 que no doblaron sus rodillas a Baal. Pero un ejemplo quizá más conocido es el de la Confesión Belga, que le escribe Guido de Bresse y todo este tema. Y posteriormente llega el duque de Alba y casi extermina a los calvinistas de la región. De ahí que usted pueda ver los Países Bajos y Bélgica. Bélgica es más católico que los Países Bajos. Porque Bélgica, la región donde fue escrita la Confesión Belga, fue arrasada por los católicos en la persecución. Y aquí en México no se diga. ¿Cuántas veces nosotros no vemos disminuir la membresía de nuestras iglesias? No necesariamente por persecución, pero sí la vemos disminuir. Y sabes, el temor a la muerte de una institución, de la iglesia institucional, también nos puede guiar a perder la fidelidad. Pero quiero que recuerdes algo. Quien ha prometido que va a edificar su iglesia no eres tú, no soy yo, es Dios, es Cristo, el que dio su vida por todos y cada uno de nosotros, y ha prometido que las puertas del Hades, el poder más temible y temeroso de esta tierra, la muerte, no podrá dominarnos. Por más recursos que haya y que tengan otros,
por más poder social, económico y político que tengan otros, la iglesia seguirá avanzando. Y ese es el gran mensaje. Y hermano, yo no te voy a decir que mires solamente 31 años. Yo te voy a decir que mires 2000 años de historia. Y cómo la iglesia, en medio de ese tiempo, y de cuando parecía que la iglesia iba a desaparecer, ahí sigue. Hace poco, de hecho, ocurrió una masacre de cristianos en algunas regiones de África. Seguramente escucharán ustedes. Y había un grupo que toman de 20 presos, 20 personas las toman, y había uno que no era de ellos, no era cristiano. Y lo toman, y ante este movimiento islámico extremista que quiere acabar con todos los cristianos, los ponen delante y los van a decapitar a uno por uno y les dicen: niega a Cristo y en este momento vamos a permitir que tú te vayas. A todos. Y todos decían: no, Cristo es el Señor, Cristo es mi Dios, no voy a dejar a mi Dios. Y le cortaban la cabeza, los mataban. Llegan a esta persona que podía irse porque él ni cristiano era, él ni los topaba, ¿no? Yo no los conozco, yo aquí estaba en mi tote, pero me agarraron, ¿no? ¿Y qué cree? Vio la serenidad con la que estos morían, la disposición de amar a su Dios, a su Rey, y solo dijeron una cosa. Solo dijo una cosa: niega a Cristo. Su Dios es mi Dios. Si ellos mueren así, yo lo voy a seguir. Porque Cristo edifica su iglesia, y como decía el antiguo padre de la iglesia, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La iglesia no teme a la muerte. ¿Sabe por qué no tememos a la muerte? Porque Cristo resucitó. Digo, vamos a ver, aquí está el consistorio. Y los checan, hermanos, por favor. Levante la mano, ¿quiénes de aquí creen que Jesús resucitó entre los muertos? A ver, yo sí, yo sí creo. No sé usted, a ver, levante la mano. Ahí está. Los que no, ahorita los checamos, lo apuntan y catecúmenos, vamos, ¿no? Segunda pregunta. ¿Cuántos de aquí, levante su mano por favor, creen que los muertos resucitan? Ay, como que sí, pero como que son un poco penosos, yo sé, ¿verdad? Pero, ¿verdad que es un poco complicada esa segunda pregunta? ¿Cómo que los muertos resucitan? Si yo no he visto resucitar a un muerto, pastor. Son muchísimo tiempo que he vivido y no he visto a ninguno resucitar. Pero si usted cree que Jesús resucitó entre los muertos, ¿qué cree? Que los muertos resucitan. Porque efectivamente, eso no lo inventé yo, eso lo dice 1 Corintios 15. Si alguien dijo: no, sí, yo, por lógica, consecuencia, es porque ya leyó 1 Corintios 15. Pero el asunto es ese, hermano. Hermano, ¿te has puesto a pensar que un muerto resucitó? Suena loco, suena tonto. ¿Quién cree que los muertos resucitan? Suena más creíble que el fantasma de mi abuelita viene a visitarme el 1 y 2 de noviembre, por supuesto. Suena más lógico y creíble una pandemia o epidemia zombie, ¿no? Eso crees. La sociedad está más dispuesta a creer todo eso porque mira, hay un hongo, ¿no?, que es parasitario y te va a hacer que te conviertas en zombie. Sí se puede, ¿no? Pero que los muertos resuciten, no, Señor. Jesús no resucitó entre los muertos. Eso no importa. Pero si sí resucitó, hermanos, si eso es cierto, entonces nos habla de que la edificación de la iglesia tiene un fundamento inamovible, porque Él sigue vivo hoy, hermanos. Hoy sigue vivo. Pasado 25 de diciembre cumplió 2026 años, ¿no? Más de 2000 años, un hombre vivo, más de 2000 años, sosteniéndonos, sosteniendo a su iglesia.
Y aún después, dice aquel himno, que creo que aquí también se llama igual, al trono majestuoso, ¿no? ¿Se acuerdan de ese himno? Y la última estrofa, dice, y me encanta esa última estrofa, me hace estremecerme ahora más, porque cuando era pequeño a mí me estremecía, porque como que se va a morir mi mamá y mi papá, y yo voy a seguir cantando, pero ahora me llama la atención, porque ahora soy papá. Y dice la frase, y nuestros hijos cantarán dichosos, aún después que ¿qué? Que hayamos muerto. Yo dije, wow. La iglesia tiene un fundamento firme, inamovible. La roca está firme. Si nosotros nos afianzamos en esa confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el que vive hoy estuvo muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos, dice Apocalipsis, y yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Me encanta esa idea porque yo abrí las puertas del Hades, y te refleja una historia de Sansón, ¿no? ¿Se acuerda cuando Sansón toma las puertas de los filisteos y se las lleva? Eso fue lo que hizo Jesús. Vámonos. ¿Qué poder tiene el Hades? ¿Qué poder tiene Roma? ¿Qué poder tiene cualquier poder creado en este mundo? Porque todas las cosas nos quieren separar del amor de Dios, nos dice Romanos 8. Pero ninguna de ellas nos va a poder separar del buen amor de Dios, del gran amor de Dios, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Usted y yo estamos seguros en Él. La iglesia está segura en Él. La iglesia, el Mesías, está segura en Él. 31 años. Y los que vienen proclamando que precisamente el Mesías, el Rey, el señalado por Dios para recapitular, poner bajo sí toda la creación, ponerla bajo sus pies, es Cristo Jesús. Y Él está sentado hoy reinando hasta que ¿qué? Todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Me encanta, hermano. Porque todos vamos a estar de rodillas ante Jesús. Algunos como alfombra y otros como siervos obedientes. ¿De cuáles va a ser usted? ¿De la alfombra que Él pisará? ¿Del lagar de la ira de Dios con el que machacará nuestras vidas y sus ropas se llenarán de sangre? ¿O de los que le aman y se someten gustosos? Ah, pastor, qué cosas tan feas dice, ¿verdad? Piénselo así. Todos tenemos dos voces. La voz cuando estamos contentos con nuestros hijos y les hablamos de manera dulce y platicamos, y nos reímos, etcétera, etcétera. Y la voz cuando estamos enojados y los regañamos. Pero esa voz de cuando estás enojado y los regañas no se compara con la voz y la ira que va a surgir cuando alguien quiere tocar a tus hijos. Nuestro Dios es nuestro Padre y Él nos defenderá de todos aquellos que quieran destruir nuestras vidas. Piense usted que la iglesia está siendo edificada y defendida constantemente por Cristo, pero la condición es que usted y yo nos apeguemos, nos afiancemos en la confesión que emana de nuestro corazón acerca de quién es Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a orar. Te alabamos, Padre, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, y siempre, Señor, nos has sostenido y nos seguirás sosteniendo. Padre, te queremos suplicar que así como tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ha prometido que la iglesia nunca dejará de ser y que Él la edificará sobre la roca y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, así, Señor, como lo hemos visto a lo largo de la historia, también hoy podamos ver
en este siglo XXI, en esta iglesia, el Mesías, tu fidelidad, tu fuerza, que sostiene y guía a la Santa Iglesia. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra que ha sido republicada. Si gustan ponerse de pie, por favor, para responder primeramente con la Santa Cena que está aquí anunciada. Se va a comunicar.